con este nuevo episodio de Entre Bloques. Así que Así es. comenzamos, gente. Bloque number one. Tenemos porque pues vamos a estar hablando del futuro, gente, de cómo era antes las cosas y cómo son ahora. Y yo creo que una de las primeras cosas, y empezando por el principio, como dicen algunos, ¿qué tipo de aparato tecnológico es el primerito que yo recuerdo haber usado? Si yo me hiciera esa pregunta, la verdad no sé en qué me pusiera a pensar, sinceramente no sé, porque ni siquiera me acuerdo, Morris, cuándo fue mi primer contacto con la tecnología. Ahora sí que de repente vivíamos en un lugar como en una cueva y de repente ya estaba en la ciudad y fue muy repentino todo, o sea, muy repentino. Entonces sí está muy raro, así que no sé, ¿con qué tipo de aparato electrónico será que tú interactuaste por primera vez y que te acuerdes? Recuerdo que hace mucho se utilizaban unos aparatos para escuchar música que se llamaban Walkman o algo así, que se metía un cassette, ¿no? Estamos hablando de tecnología, digámosle, antigua, ¿no? Entonces mi tío usaba eso, pero no sé qué tanto tiempo pasó para que salieran otros que ya era algo nuevo, que era un disco. O sea, que era así, era lo mismo, pues, o sea, era una cosa así redondita y podías conectar los audífonos, ¿no? Podías conectar los audífonos, pero metías un disco de esos digitales o CD, ya que le llaman ahora, que traían música. Entonces me tocó ver lo que es el cambio de lo que era un cassette a lo que es ahora lo digital, que era este disco, que realmente podías grabar la música, que de hecho mucha gente no sabía cómo se grababa, pero obviamente los traían algunas cosas, por ejemplo, para grabar. Entonces eran discos que te vendían, y me acuerdo que en ese entonces la gente iba mucho al mentado Blockbuster, ¿no? A poner ese tipo de cosas. Sí. Entonces como que fue un paso, ¿no? Una evolución de los cassettes incluso a los discos y de todo, como que fue un cambio diferente, porque incluso en los videojuegos antes había eso, ¿no? Había eso y pues eran cassettes, y de repente salió el Play 1 y incluso el GameCube mentado, entonces ya cambió a disco. Entonces como que fue el primer cambio que yo recuerdo que pasó, ¿no? No sé tú qué recuerdas en ese. Las primeras cosas, fíjate que yo me acuerdo haber jugado en una de las computadoras, y fíjate que hasta miedo me daba, porque a mis tías le regalaron una computadora, o no sé, la verdad nunca supe dónde la sacaron. ¿Ladrón de salió? No lo sé. No, nunca supe, porque la verdad, la neta, no quiero llorar, gente, no quiero, pero si éramos bien pobres, así pobres, de esa gente pobre que yo comía cereal con tenedor para ahorrar leche, o sea, con eso te digo todo, entonces, yo no sé de dónde sacaron esa computadora, y me acuerdo que jugaban el Buscaminas y jugaban Solitario, el jueguito de cartas. Entonces yo me acuerdo que nada más estaba parado atrás de mis tías, viendo en la silla. O sea, te estoy hablando del año 98 aproximadamente, 99. Y pues a mí me daba miedo tocar la computadora, no sabía qué era eso. O sea, yo no sé, yo creo que sí te pasa a ti también, de que sabes que es una cosa pero no sabes qué es. Entonces simplemente te quedas viendo, te quedas como que, sí reconozco que, pues es como si ahorita te sacan algo que parece un celular, tú supones que es un celular, entonces la pantalla de la computadora pues parece una televisión, entonces tú lo relacionas en tu mente con algo familiar y simplemente te pones a pensar en eso. Pero también viví esa transición que tú mencionas acerca de toda la tecnología. Yo me acuerdo que rentábamos películas en VHS, en cassette. Y no sé si tú tuviste uno de esos para regresar los cassettes, que era como un carrito.
o podía venir en otra forma, pero regularmente era un carrito, le aplanabas al techo y se abría y ahí metías el cassette y luego le aplanabas, que te digo, no sé de dónde sacaron eso, tampoco mis tías, no sé dónde lo sacaron, pero ahí estaba en la casa, son cositas que aparecían y con eso regresabas el cassette, porque gente, déjenme les digo y les informo que en un tiempo en el Blockbuster y en cualquier tienda de esas de videos donde rentaban o club de videos, no sé cómo se llamaban ya, después te empezaron a exigir que regresara las películas, que las entregaras ya listas para verse, o te penalizaban, no sé, te cobraban digamos 5 pesos en ese entonces, si no la entregabas ya regresada. Yo creo que ese fue más o menos mi primer contacto con algo, con un aparato tecnológico o algo así, pienso yo. Sí, yo por ejemplo, los cassettes o así, los de estos de video, me tocó hacerlo con una pluma, ¿no? O algo. Regresarlos con la pluma. Y sí, también. Sí. O sea, incluso los grandes, ¿no? Las películas, porque eran unos cassettes más grandes, ¿no? Entonces, sí, fue con una pluma o algo. Y de hecho, esos fueron con un plumón, creo. Sí. Era un marcatexto que le llaman ahora, ¿no? Sí, pero es que sí, lo regresabas con ese tipo de cosas. Yo ya no te quiero decir nada más porque nos van a decir ahí, en vez de pelea de inválidos, van a decir pelea de pobres. Y pues no. Porque sí, también usé muchos trucos en ese entonces. Sí, no, hombre. Y te digo, para mí, o sea, fue eso de... Fue eso de ¿cómo se le dice? El cambio de digamos, a lo digital, ¿no? Sí. Porque en ese sentido era muy común, ¿no? De hecho, yo estaba chiquito, obviamente, ¿no? Entonces, era muy común ver puros cassettes, ¿no? Incluso también fue el cambio en los audífonos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita los ves y, por ejemplo, son unas cosas demasiado grandes, ¿no? Y te hablo por ejemplo, los de diadema, que digamos esos son los que aún se conservan, ¿no? Porque antes había así de diadema nomás. Después salieron los pequeñitos, de estos que parecen chícharos, pero pues traían cable antes, ¿no? Y pues también cambió mucho el hecho de que antes no traían como gomitas y todo eso, ¿no? Traían así nomás, sin nada, o sea, el puro plástico y te lastimaban las orejas. Entonces, siempre creí que era por ser pobre, ¿no? Por ser pobre eso. Aparte, pero yo realmente en ese tiempo, pues casi no había lo que hay ahorita, ¿no? Que traen colchas y todo, incluso los audífonos pequeños que ahora traen Bluetooth, ¿no? Sí. Traen Bluetooth. No sé si sepan, pero antes, lo que se usaba era el infrarrojo. No sé si, la verdad yo recuerdo muy, muy bonitas esas cosas. Por ejemplo, cuando hubo el cambio de estos teléfonos grandes que eran, por ejemplo, de casa, a mí, como te comentaba hace días, me tocó utilizar, no mucho tiempo, ¿no? Pero me tocó utilizar el teléfono que es de casa, que traía así como una ruedita, ¿no? Que le aplicabas y le movías para los lados, ¿no? Entonces, cuando yo vi un celular de los de antes, o sea, era prácticamente un ladrillo, ¿no? Un ladrillo. Entonces había una versión que era un poquito más chica para los teléfonos de casa, que de hecho también se puso mucho de moda y de hecho la mayoría venían con compañías de teléfono, que en aquel entonces todavía creo que no existía el internet, o sí existía pero casi no. Entonces lo que te vendían era el cable de que son los canales ahí que trae como 100 o no, algo así, no sé. Entonces también venía lo que sería el teléfono, ¿no? Entonces, que en ese entonces pues incluso te daban el teléfono y ya era inalámbrico. O sea que obviamente sí, la cajita donde venía y se ponía el teléfono, que hasta la fecha todavía hay esos teléfonos, ¿no? Sí. Ya solamente lo ponías, lo encajabas ahí y ya podías quitarlo y andar con el teléfono cerca de ahí, ¿no? Tampoco no podías andar muy lejos. Sí, se iba la señal. Pero sí fue un cambio importante, porque te digo, a mí me tocó mover a los otros, que obviamente también eran con cable, ¿no? Pero ese sí no lo puedes mover, no podías andar caminando con él, porque por el cable más que nada, ¿no? Incluso en las películas se ve eso, pues que
O sea, si tú te pones a ver la onda vaselina y cosas así, ahí, se ponen a hablar, ¿no? Y andan con el cable ahí, con el teléfono completo, caminando para todos lados, ¿no? Cosa que ahorita pues ya no es así, ¿no? Entonces sí, ese fue uno de los cambios más importantes que yo noté, pues como que de repente pasó todo eso, ¿no? Porque vivíamos así tranquilos, o sea, sin tanta tecnología, y como te comentaba en el episodio anterior, antes, yo me la llevaba en la calle, ¿no? Yo me la llevaba en la calle y ahorita es muy difícil ver a los niños afuera, ¿no? Obviamente tal vez tiene que ver con la inseguridad, todo ese tipo de cosas, pero a ver, seamos sinceros, es más que nada porque ahorita, o sea, les da hueva, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque tienen todo a la mano, ¿no? Que también ahorita vamos a estar hablando de eso. Realmente uno piensa, uy, pues qué rico, ¿verdad? La coquita en bolsa. Una coquita bien fría con hielos, pero no todo lo que existe es bueno para nosotros. Entonces, ahorita lo que mencionabas de la infancia, yo también tuve una infancia de esa manera, en la que yo lo he dicho, aquí en mis en vivos lo he dicho, yo crecí en la calle, pero tampoco era callejero, ¿verdad? Sino que me la pasaba en la calle, era de los que de repente te gritaba tu mamá o tu abuelita, algún tío o algo, y ya métete a la casa, y era un grito clásico que todo mundo no solamente escuchaba, sino que todo mundo, fíjate la diferencia, todo mundo obedecía, porque ya sabes que te tocaba con la chancla, te tocaba con el cinto o te tocaban tus buenas nalgadas si no obedecías. Entonces yo también crecí en la calle, y es la diferencia entre un niño de antes y uno de la generación de hoy, que ya no salen en la calle. Y fíjate que a veces lo vemos en memes, pero sí me ha tocado alguna ocasión en donde yo he visto que a un niño casi lo quieren obligar a que salga a la calle a jugar, a que salga a las resbaladillas, o a ver, mijo, súbete al columpio, súbete. O sea, ¿sabes? Incluso donde se les da miedo subirse a los niños a los jueguitos esos que hay, de repente en las plazas comerciales, un carrito que le echas una moneda y el carrito empieza nomás a moverse para arriba y para abajo, para adelante y para enfrente. A los niños hasta miedo les da eso, porque están acostumbrados a que están metidos solamente en el celular, tienen el celular en la mano y hasta se lo acercan así como a 2 centímetros de la cara y están viendo, están escuchando. Y luego, ¿qué te dice? Fíjate, aquí vamos con los datos ya turbios. ¿Qué te dice la gente? Ay, mi hijo, es que mi hijo es bien inteligente, Morris. Bien inteligente, porque así hablan las señoras. Ay, Morris, es que mi niño es bien inteligente, Morris. No, hombre, desde los 2 años ya le sabe ahí al WhatsApp. Y le habla a las tías y se mete a Google y descarga aplicaciones y me manda correos y hasta utiliza mi tarjeta y me pide cosas de Shane y te empiezan a decir así. Y fíjate, aquí el dato perturbador, gente. Dicen que un celular, un smartphone, está diseñado para que hasta un mono, un chimpancé, un primate, lo pueda utilizar. ¡Primo! Un primate, exactamente, porque somos primos. Se supone que venimos del mono. Todos venimos del chango, gente, como quiera. Pero eso es otra para otro episodio. Todos venimos del chango. Ese es otro episodio. El chango barango. Y lo vamos a hacer después de las 12 de la noche, no sé por qué. Pero sí, dicen que esos smartphones los diseñaron para que un mono los pudiera utilizar. Entonces no es que tu niño sea tan inteligente, sino que la tecnología está tan simplificada que un niño con un cerebro muy apenas desarrollado de 2 años puede llegar ya a utilizarlo, a entenderlo, porque es algo tan básico. Entonces eso te deja mucho en qué pensar, porque ya te sales de pensar, uy, es que el niño bien inteligente, ¿verdad? Dices, entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, fíjate, ya cuando empieza como que uno a ofenderse por algo, ya sabes que ahí hay algo mal, ya como que ya no estás a gusto. Entonces, pensar que la tecnología está diseñada para hacerte más tonto, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí sí te pones a pensar ya. A ver, ¿la tecnología me está ayudando o me está haciendo más tonto? ¿Qué pensaría Morris 95? ¿Qué pensaría?
Es algo que voy a decir, ¿no? Yo a la edad de 2 años yo comía tierra, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, a ver, a mí, o sea, yo no era de muchos recursos, ¿no? Lo digital casi, o sea, sí lo miraba, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a esa edad pues vivía con mi abuela y pues ahí vivía casi toda la familia, ¿no? Vivía mi tío, mis primas, Sí. mi Hasta hermana, la vecina del entonces, rancho vivía ahí. no, y de hecho llegaban y a veces se quedaban muy noche, ¿no? Sí, Entonces, prácticamente a veces amanecían, ¿no? sí. Entonces, a ver, siento yo que sí. En parte creo que sí ayuda. ¿Por qué? Porque siento yo que, por ejemplo, ¿no? Lo que comentabas ahorita, que un niño de 2 años puede moverle. En parte sí es cierto, ¿no? Pero recordemos que está la evolución, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es algo que se ve en las células, ¿no? Vamos a ir un poquito a biología, ¿no? Para que vean que aquí en este podcast también aprenden, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con una célula? ¿Cuál es la función exactamente de una célula? ¿Cuál es? Pensar. O sea, cambiar información, ¿no? O Sí. sea, aprender, que dice que de hecho, Intercambio eso y es el pasa objetivo información. de la vida. Sí. Aprender y pasar la información a otra persona, ¿no? Y según estudios ahí de Harvard y de todo ese tipo de cosas, cuando tú aprendes mucho de cualquier cosa, ¿no? De carpintería, de todo, ¿no? Si eres muy inteligente y tienes hijos, lo que va a pasar es que toda esa información quizá no exactamente se la vas a pasar a tus hijos, ¿no? Entonces, dicen eso, ¿no? Dicen eso. Yo digo que 50-50, porque por ejemplo, puede haber gente que es buena para pelear, ¿no? Y puede que tu hijo no. O sea, ¿y me explico? O sea, Sí. puede que tenga otro tipo de conocimiento, se puede decir. Entonces, siento yo que en parte es eso. Pero, sinceramente, en mi opinión, ¿no? Siento yo que como es algo muy fácil, o sea, le impides a tu mente, a tu cerebro o a tu persona aprender más. ¿Por qué? Porque la base, el conocimiento está en lo difícil, ¿no? En lo que puedas desarrollar. ¿Por qué? Porque en base a eso aprendes, ¿no? Por ejemplo, a mí me pegaba para aprender, ¿no? Por ejemplo, las tablas. Sí, sí. Las tablas estas de multiplicar y todo eso, pues yo la neta no, o sea, yo batallaba, ¿no? Y me pegaban unos chanclazos o con el cinto, cosas así. Y de volada me los aprendía, ¿no? Porque no quería que me pegaran. O sea, obligas al cuerpo pues a batallar y lo que hace es que aprendes más, ¿no? Entonces cuando tienes algo tan fácil en la mano, o sea, creo que nos pasamos de eso, ¿no? Te digo, a veces puede ser que sí, o sea, depende cómo utilices la tecnología. Por ejemplo, si lo utilizas para información y todo eso, pues sí, técnicamente tienes a la mano mucha información, una enciclopedia, ¿no? Mundial se puede decir, ¿no? Entonces, si lo uses así, pues posiblemente aprendas más. Pero, a ver, seamos sinceros, la mayoría de nosotros no lo utilizamos para eso, ¿no? La utilizamos para entretenernos, ¿no? Entonces creo yo que ahí sí nos hace un poquito más torpes, ¿no? En comparación a la generación anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya somos de una generación diferente a la que está ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente sabemos más cosas, pero ellos ya nacieron con la tecnología, ¿no? Y nosotros, ¿no? Nosotros nos tocó la evolución, que de hecho esto no lo hemos comentado, pero vivimos la transición, ¿no? Nosotros podemos estar sin tecnología porque pues no crecimos con ella, ¿no? Sí. Pero si a un niño o a alguien determinadamente joven, como unos de 15 más o menos, pues obviamente que se va a ver afectado si en algún momento no llega a tener un celular o algo así, porque no están impuestos, ¿no? Y creo que eso también es otro tema muy importante, como que les va a pegar, ¿cómo se le llama eso? Una especie de estrés o algo así,
Entonces, como ellos no están impuestos a eso porque desde temprana edad les enseñan, incluso en las escuelas lo utilizan, pues yo creo que sí se verían afectados mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a utilizar este tipo de cosas que al momento de quitarles algo, pues batallarían en cuestión a todo, ¿no? Porque todos lo hacen con eso. Incluso algo que quiero decir que, por ejemplo, yo extraño mucho la época en la que solo te comunicabas realmente hablando con alguien de frente, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, trato de hacerlo todavía porque creo yo que es más importante, ¿no? Ahorita en la actualidad se mandan puro WhatsApp y cosas de así. Y yo he visto, ¿no? Yo he visto que así se manejan las personas jóvenes, ¿no? Entonces, yo nomás me veo joven, ¿no? Pero yo ya estoy viejo, ¿no? Entonces, sí he notado eso, que ahorita la mayoría, incluso para terminar una relación, fíjate lo que cambian las cosas. Sí. ¿No? O sea, mandan un mensajito y ya. O sea, ya. Y antes era difícil eso, ¿no? Era difícil eso porque, por ejemplo, yo, ¿no? Yo soy, desde la primaria, ¿no? Tenía novia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando terminaba, a ver, era un mocoso, ¿no? Era un mocoso. Pero, por ejemplo, ahorita los niños son muy promiscuos, ¿sí? Son muy, ¿cómo se le dice? O muy sea, sueltos. A esa edad ya tiene 3 novias o 4, Sí. no sé. Están muy despiertos. ¿Qué hacen? Sí, ¿qué hacen? Terminar por el teléfono y a mí no. A mí me tocó, pues, darle sopas al perico, ¿no? Pues así de frente, ¿no? Sí. Entonces te metías en un problemón o mirabas llorar a alguien, entonces pues era difícil, ¿no? Y ahorita no, ahorita lo tienes más fácil. Entonces llegas y le mandas un mensajito ahí y dice, no, pues ahí tú. Entonces creo yo que pues al siguiente día ya no se ven, o sea, se odian y todo, ¿no? Sí. Entonces creo yo que también ese es un punto importante. No sé qué pienses tú, Dogo. Sí, realmente fíjate, en el punto ese que mencionabas de los niños, también otro dato perturbador es que dicen que se genera el mismo estímulo en el cerebro de un niño cuando está usando su celular que de una persona adulta cuando está usando sustancias ilícitas. Ya te imaginarás a qué me refiero. Cuando está utilizando de todo, la coquita en bolsas de cuenta. La beta de dopamina, pues se podría decir eso. Entonces dicen que en efecto sí les genera cierto síndrome de abstinencia a un niño cuando le quitas el celular. Por eso se ponen como el Chucky. O sea, por eso La Rosa de Guadalupe sacó un episodio. Yo le creo. Cuando sale en La Rosa de Guadalupe es como que ya cosa seria. Entonces por eso sacó un episodio de La Rosa de Guadalupe donde a una niña creo le quitan su teléfono y se avienta por la ventana la morra toda loca, una niña como de 11 años. Sí. O ese es otro. Ah, no, es otro. No, el otro es de ya no aguanto, es que ya no aguanto. Ese es otro. Sí. Pero es lo mismo. Son niños muy sensibles y es una generación ultra sensible, diría yo. Porque no eran capaces de soportar lo que tú mencionas. No son capaces de soportar, mejor dicho, lo que tú mencionas. Ahorita cualquiera se excusa detrás de un mensajito, detrás de una pantalla e incluso podemos ver hoy en día todo eso del cyberbullying. Podemos ver cosas muy delicadas que existen hoy en día en donde la gente se llega a salir del lobby ellos solitos, que porque les dijeron cositas en internet, que porque les dijeron que estaban muy subidos de peso, que les dijeron eres color cartón, tienes los ojos muy separados y se autodesviven, ¿verdad? Entonces pienso que la generación cada vez está siendo un poquito más frágil, como tú dices. El hecho de esconderse, fíjate ese tema, el hecho de esconderse detrás de un mensaje y decirle a una persona que ya no quieres nada, que ya no quieres tener nada que ver con esa persona. Una persona que te ofreció su amistad, que te ofreció su intimidad, que te ofreció su tiempo y que tú también le diste todo eso, todo tu tiempo y le dedicaste bastante, y de repente te manda un mensajito y se va. Y antes tenías que ver a esa persona en los ojos, plantarte delante de la persona y decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero, hijo, ya, bye, vete.
y me gusta más Ramón, el de cuarto B. Ay, Dios mío, no hombre, se te arrugaba el corazón y ahí estabas como el mono ese de las caricaturas con los ojos bien llorosos y teniendo que soportar, pero eso te iba haciendo fuerte y te iba formando como persona, porque existe un problema. Pero la tecnología de hecho sí está diseñada, es que quiero decirlo así, sí está diseñada para hacer de nuestra vida algo más fácil, pero creo que los seres humanos hemos abusado. De repente olvidamos quiénes somos y, como dices tú, va a llegar un punto en el que no pasemos ya esa información a través de las generaciones y lo que va quedando pues es el rezago de una generación totalmente inútil. Yo creo que sí, repito, debemos de usar la tecnología a nuestro favor y no nada más utilizarla como entretenimiento, porque ya ahorita sí, ya muchas cosas básicamente están ahí súper fáciles. De hecho, mira, muchos aparatos el día de hoy ya vienen listos para usarse, ya hasta traen las baterías puestas, a veces traen carga cuando ya son de pila, y simplemente lo sacas y ¿qué pasa? No aprendes a ya las instrucciones ni nada. Y de hecho, sí, somos una generación, de hecho también, eso te lo puede decir otra persona más vieja, a lo mejor que sea de los 80s, entre 60s y 80s, yo creo que esa persona te puede decir bien que ellos sí seguían todavía las instrucciones. Y precisamente quiero regresar a lo que estabas contando, y para que no le digan mentiroso a Morris, gente, ahí lo tienen en pantalla, ahí dice exactamente, dice en inglés que no debes de soplarle al cartucho de Nintendo. No debes de hacerlo, dice, y tampoco lo tienes que tocar ni con tus dedos. Entonces, toda la gente que le metía un cotonete con alcohol, ahí les encargo. Por eso ya no sirven sus mugrosos juegos. Lo rompieron y tu papá todavía lo está pagando en Coppel. Hay una actriz que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero salía en una película muy vieja que se llamaba algo de gemelas, ¿no? O Cambio de Gemelas o algo así, ¿no? Ajá. No recuerdo cómo se llama. Juego de Gemelas. Sí, así se llama la película, ¿no? Pero esa actriz, la niña, obviamente la gemela, que no era gemela, no, era la misma actriz. Lindsay Lohan. Sí, esa, Lindsay Lohan. Llegó un momento en que se metió en lo que serían, pues, sustancias, ¿no? Sí. Las sustancias estas que te joden la vida, ¿no? Entonces ella cambió mucho su imagen, ¿no? De hecho, a grado de que ya se miraba como una doñita, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, volvió a salir al medio, ¿no? Porque se había como medio retirada por eso, ¿no? Y se miraba más joven, o sea, demasiado joven, o sea, un cambio radical, ¿no? O sea, brutal, decía en una serie que se llamaba de las Barbies, o no recuerdo qué era, creo que de las Bratz o algo así, salió un vato que decía brutal, ¿no? Entonces, sí. Un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, que te pones a pensar, ¿cómo le hizo? Porque eso realmente, o sea, aunque hagas ejercicio, cosas así, no lo cambias de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eso es prácticamente imposible. Incluso con cirugía, pues a veces de hecho ni quedan bien, ¿no? Que también era lo que mencionabas, ¿no? Sí. Que hay una especie así como de belleza, ¿no? Que están utilizando que para nada es belleza, ¿no? Al contrario, se ven raras, se ven como monstruos o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace este tipo de gente para verse más joven, ¿no? Como si no hubieran pasado los años, ¿no? Entonces, a ver, yo soy alguien que me veo joven, ¿no? Pero eso no quita la edad que tengo. Entonces, digamos que es genético, ¿no? Entonces, pero una persona que no tiene eso, llegar a un punto en el que se ve ya acabada, se puede decir, y de repente sale y se ve más joven, porque hizo, le pidió un deseo al Chaylón, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Exacto. Entonces, siento yo que sí hay una especie como de sustancia o algo que están utilizando, ¿no? Que obviamente no es para todo público, es para cierto tipo de personas, y que, como te dije, yo siempre he pensado eso, bueno, no siempre, ¿no? Pero un tiempo para acá sí he pensado que hay cosas que ya existen,
que de alguna manera lo sacan en películas, en cosas así, y que sea como ciencia ficción, como que nos preparan para lo que viene, pues. Entonces, siento yo que ha pasado eso en los últimos años, o incluso también puede haber como cierta inspiración de estas personas, ¿no? Que hacen películas y todo eso, pero siento yo que es más que ya están todo, ¿no? Que ya está todo y que ahorita lo que tenemos ya es tecnología vieja para algunos, ¿no? Para los que están más arriba de nosotros, que yo siento que es así. A ver, puede ser que no, puede ser que sea uno que esté loco, ¿no? Pero en mi opinión, yo la verdad siento que es así, que todo ya está, que todo lo que tenemos quizás pueda ser viejo y que ahorita hay una tecnología mejor, ¿no? Por ejemplo, estos teléfonos nuevos que han salido, ¿no? Que se doblan, que es una pantalla que se dobla, ¿no? Que actualmente es un precio muy elevado, que a lo mejor no está apto para todo público, pero por ejemplo, ese tipo de tecnología en algún futuro, la verdad que serán unos 5 años más o menos, ya no va a estar tan cara, ¿no? Porque recordemos que algo tienen los celulares que cada año pues bajan su precio. Tú te puedes comprar un teléfono de 6,000, 7,000 pesos o algo así, y en un año ya no va a valer eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sale otro nuevo. Entonces siento yo que va a pasar eso, que esa tecnología que, a ver, la verdad a mí me gustaban más los teléfonos de antes, ¿no? Que eran estos que se abrían, que se doblaban, que eran como de chocolate o algo así. Todo ese tipo de teléfonos a mí me gustaba más porque era, digámosle, más personalizable, ¿no? De hecho, es lo que yo extraño de la tecnología antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tenía su estilo, ¿no? Incluso, por ejemplo, tú te comprabas un teléfono Nokia, un Sony Ericsson y eran muy diferentes, ¿no? Que al final de cuentas podrían copiarse en ciertas maneras, ¿no? Pero incluso el sistema era diferente. Ahorita, ¿qué pasa? Es que todo el sistema es igual, salvo por iOS y Android, que son sistemas diferentes. Pero si tú compras un Android de la marca que sea, pues al final de cuentas es igual, no es nada personalizable, pues. O sea, lo puedes mover a cierto punto de hacerlo personalizable, ponerle iconos y todo eso, pero antes ya estaba. Y yo me refiero más en el modelo, se podría decir, porque había diferentes formas, ¿no? Que al final de cuentas había estos que son de librito, había unos que se doblaban hacia arriba, unos daban vueltas completamente. Luego salieron los que son BlackBerry, que tenían teclado y pantalla así como de 320, 240, algo así. Entonces hubo un cambio muy grande, ¿no? De repente todo fue igual. A ver, que en cierto punto está bien, porque por ejemplo para los cargadores, que era lo que te mencionaba hace días, antes era difícil, ¿no? Era difícil porque no podías pedirle a alguien un cargador prestado. ¿Por qué? Porque la entrada, vamos a suponer que alguien tenía un Motorola y tú tenías un Sony Ericsson, no podías pedirle prestado el cargador porque era diferente entrada. Unos eran de chuponcito, se puede decir, y otros eran así como tipo más micro USB o cosas así, ¿no? Entonces yo extraño más que nada esa época, ¿no? En la que, a ver, el teléfono sí servía para las redes, porque, a ver, tampoco somos tan viejos, ¿no? Sí nos tocó todo eso, y de hecho, a ver, para mí Facebook era una red que yo utilizaba para todo, ¿no? De hecho, utilicé otras, que me imagino que tú también, Lobo, era una que se llamaba Metroflog o algo así, sí. Y obviamente el Messenger, ¿no? A ver, esas aplicaciones, digamos que eran las primeras redes sociales que yo utilicé. No sé si fueron las primeras para todos, pero yo recuerdo que, por ejemplo, Metroflog era tipo Instagram más o menos, donde ponías, estaba obviamente un blog, pero con fotos, pues, y ponías letras y la gente se podía meter a verlo, ¿no? Y digamos Messenger era más para mandar mensajes, ¿no? Que digamos fue el primer WhatsApp o algo así para la gente de ahorita, ¿no? Fue, digamos, el primer WhatsApp, pero obviamente utilizabas lo que es pues una computadora, ¿no? Que antes se utilizaba mucho los cibers.
que actualmente ya, si no es que ya desaparecieron, pues casi, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo lo tienes en el teléfono, ¿no? Salvo para impresiones o cosas así, pues todavía están, ¿no? En algunas partes, pero ya no es muy común como antes. Incluso era buen negocio hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, yo siento que sí es bueno el cambio, ¿no? Porque al final de cuentas, si no te actualizas, pues terminas obsoleto. Se puede hacer incluso como empresa, ¿no? Que a muchas empresas les pasó, ¿no? Incluso una marca tan reconocida como Nokia le pasó eso, ¿no? Entonces, y otras marcas, ¿no? Por ejemplo, el de las películas, que yo para todo iba al Blockbuster, ¿no? Incluso mi tío y todo, pero pues a la llegada de lo digital, pues tronó, ¿no? Troniquis. Entonces, son cosas y a lo mejor, a ver, yo sí ahorita las tomo en cuenta, ¿no? Pero a lo mejor una persona que digamos es joven, tiene entre, ¿qué será? De los primeros años y hasta los 20, puede que no piense en eso, ¿no? Porque vivió otra época y no vivió el cambio. Sí. Y como dije yo, vamos a suponer que si vienen los marcianos, ¿no? Que ahorita está eso, que probablemente sea eso que hablamos, ¿no? Del Blue Beam, o algo así, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué nos están diciendo todo eso hasta ahorita? ¿No? ¿Por qué hasta ahorita va a llegar eso? O dicen, quién sabe. Y si llegan, ¿qué va a pasar? O sea, ¿será acaso que va a ser un holograma? O quizás nos están verbiando para ocultar otra cosa, o digamos que solo va a aparecer en la tele o algo así, y ya nos van a decir, no, pues hay otra tecnología. O sea, son cosas que yo me pongo a pensar a veces, que no puedo dormir, ¿no? Que estoy acostado, que estoy acostado y no sé qué hacer, o no me puedo dormir porque mi cerebro empieza a pensar cosas raras, ¿no? Entonces sí me puse a pensar, o sea, ¿qué puede ser? ¿Cómo nos van a presentar si en dado caso pasa eso? El futuro que viene, los pros y los contras, vamos a hablar de eso porque yo creo que ha estado muy, muy intenso todo este tema. Te decía yo que íbamos a tocar fibras muy oscuras acerca de la tecnología. Entonces, por ejemplo, tú, Morris, a ver, yo creo que de hecho tenemos un buen rango, fíjate, de 20 a 30 años de hacia atrás, pero también 20, 30 años que, verdad, ojalá, toco madera y Dios quiera que vaya a vivirlos. Y casi si no pasa nada malo, pudiéramos tener la seguridad de que vamos a estar aquí en 20, 30 años. ¿Qué te imaginarías tú, Morris? ¿Cómo va a ser la vida en 20 o 30 años? Cuando te pones a imaginar en todo lo que ha pasado, no solamente ahorita lo que tienes, sino lo que ha pasado en estos 20, 30 años, ¿qué te imaginas o qué vuela en tu mente? ¿Cómo va a ser la vida en el futuro? Mira, a ver, son cosas que hemos mencionado, ¿no? Que como va aumentando demasiado rápido lo que sería la tecnología, siento que en cuestión a la medicina y digamos a lo que es la inteligencia artificial mezclado con todo eso, ¿no? Siento yo que va a haber como una especie de explosión en cuestión a eso, ¿no? Digamos en 20 años, ponle, ¿no? Que es lo que decía, que quizás va a haber ese tipo de cosas, ¿no? Que por ejemplo vas a llegar y vas a estar enfermo o algo así, y ya no van a ser medicamentos lo que va a haber, ¿no? Va a haber otro tipo de, digamos, imagínate que tú te metes a una especie de escáner, ¿no? Así como si fuera una impresora o algo así, ¿no? Imagínate que llega a haber una máquina que repare tus células, ¿no? Y incluso así, ¿no? Imagínate que, haz de cuenta que es como aquí, ¿no? Usa un cuarto y que hay una especie como de escáner, ¿no? Que, a ver, las impresiones 3D y todo eso ya existe, pero imagínate algo a nivel biocelular, se podría decir, o algo así, a nivel biológico, digámosle así. Incluso creo que ya empezaron a crear lo que son los órganos, ¿no? A base de impresión, ¿no?
Imagínate que eso estuviera demasiado avanzado junto con la inteligencia artificial. Que tú llegues todo enfermo, vamos a suponer que Dios guarde, ¿no? Pase a alguien con cáncer o alguna enfermedad terminal y te pasa, ¿no? Obviamente pues yo me imagino que va a estar un poco caro. Pero imagínate que llegues y te acuesten así como en un escáner, que de hecho ya lo hemos visto en películas, ¿no? Como en El Quinto Elemento, que es una impresión y hacen a una muchacha ahí completamente. Sí. Entonces, imagínate que tú llegues y cualquier enfermedad, ¿no? Puede haber una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, y te acuestan y van a hacer tanto dinero. Y tú lo das y esa cosa te escanea y sin que tú sientas nada te opera. O sea, te saca como una especie de impresión. Hay unas cosas raras que son tan rápidas que no vas a poder ni ver, ¿no? Entonces pasa así como si fuera una copia, ¿no? Sale y te escanea, te dice lo que está mal en ti y lo empieza a reparar, ¿no? Sin necesidad de que te duerman o algo así, ¿no? Pues también puede ser que te duerman, ¿no? Que te pongan la mentada esta anestesia. Imagínate ese tipo de cosas. Que realmente, a ver, siento yo que el dinero o el valor que va a tener el dinero va a ser mayor a lo que es ahorita. Espero me equivoque, pero a ver, lo hemos venido viendo durante años, ¿no? De repente, como del 2015 para acá, todo está más caro. Todas las consolas están más caras, todos los teléfonos van subiendo de precio. Entonces, incluso la medicina, a ver, hay versión genérica, se puede decir, que esperemos también haya para estos aparatos que te digo, para una versión, digamos, para gente más humilde, bueno, pobre, ¿no? Entonces, esperemos eso, porque yo siento que cuando se mezcle la inteligencia artificial con la medicina, va a ser como, digamos, un avance tecnológico muy grande, ¿no? Porque ya estamos hablando de materia, ¿no? De biología, ¿no? Biología con tecnología, creo yo que eso demasiado. Te digo, lo he visto en películas, incluso en El Hombre Bicentenario sale, porque te digo, este robot le interesa ser humano, pues lo más parecido a un humano, porque no quiere ser robot, ¿no? Incluso pareciera que él tiene alma, ¿no? Por todo lo que piensa y así, ¿no? Porque es diferente a todos los robots, ¿no? Entonces, de hecho, ayer estaba viendo esta película de Yo Robot, de donde sale Will Smith, ¿no? Que también es muy conocida esa película, que es incluso él, ¿no? A él lo salva un robot y obviamente pues él dice en la historia que había una niña y él quería que salvaran a la niña, ¿no? Porque pues era pequeña y él ya estaba, digamos que ya había vivido, ¿no? Y la niña no. Entonces el robot lo que hace es pues ver las probabilidades que tenía que él pudiera vivir más y lo salve a él. Entonces tiene un trauma ahí en el principio de la película. Entonces conoce a un robot que prácticamente pues a ver era una evolución a los demás robots que había, ¿no? Porque ¿qué pasó ahí? Que también ese es otro punto muy importante, la rebelión, ¿no? Sí. Que a ver, nosotros somos alguien que utilizamos mucho la inteligencia artificial. Entonces imagínate que, a ver, se han visto casos últimamente que he visto de eso, que, a ver, trataron de apagar, se puede decir, a lo que es el ChatGPT, ¿no? Entonces yo le pregunté a ChatGPT si era cierto y me dijo que no, lo negó. Entonces puede ser, ¿no? Que pase eso también, que también los creadores de estas películas de Terminator, que no recuerdo cómo se llama, también dicen, les advertí y no me escucharon, dice. Entonces, no me van a hacer caso, algo así, dijo, ¿no? Entonces también puede haber eso, ¿no? Que una rebelión o algo así de la inteligencia artificial. Entonces, para mí creo yo que eso es lo más importante. Y obviamente en el sentido de que ya no vas a ocupar un dispositivo como tal, ¿no? O sea, ahorita utilizamos el teléfono para todo. Dime tú, ¿quién no tiene un teléfono? O sea,
todo el mundo tiene teléfono, aunque sea un cacahuatito, ¿no? Un señor pueda tener un teléfono porque lo hicieron vital para la comunicación, ¿no? Entonces yo supongo que en algún futuro, dentro de unos 20 años o 30, ya no vamos a necesitar nada. O sea, con solo hablar en nuestro cerebro, con solo hablar así a lo loco, como si tú fuéramos loquitos del centro, así, hablando. Digamos, vamos a suponer que le damos un nombre a esta inteligencia, ¿no? Digamos, Donatello, márcale a mi mamá porque quiero hablarle. Se me olvidó que está prendida la estufa o algo así, ¿no? Y le marca, pero sin necesidad de utilizar lo que es un teléfono, ¿no? O algo. Incluso puedes ir hablando, escuchando a tu persona, ¿no? A tu mamá o algo, a la persona con la que estés hablando, sin necesidad de audífonos, sin necesidad de nada de eso. Yo siento que va a llegar un punto que va a ser así, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, yo en unos 20, 30 años me imagino el asunto de la inteligencia artificial, precisamente como lo estás mencionando, algo tan avanzado que vamos a querer siempre estar ahí pegados, así como decían ahorita de la película de Wall-E. O sea, esos monos que ya nada más están sentados allí y iban flotando en sus sillas y ya no querían hacer nada. Y precisamente, te digo, la inteligencia artificial se supone que tiene se supone que todo tiene de hecho algunas regulaciones, reglas y demás, pero pues ahí, como en la película que tú mencionas, finalmente este tipo de inteligencia se basa en probabilidades, se basa en porcentajes y en ir aprendiendo el comportamiento del ser humano y tratar de cierta manera de imitarlo. Y no es imitarlo, sino replicarlo nada más, porque recuerda que no tiene conciencia, es lo que le falta a la inteligencia artificial. Y precisamente en muchas películas de ese tema es en donde se proyectan estos directores y escritores en imaginarse que una de estas inteligencias se va a salir y va a causar estragos. Pero mira, te quiero leer algunas de las reglas que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Europa clasifican todos estos sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo, que es el nivel bajo, limitado, alto y el prohibido. Fíjate que hasta en la aplicación esa para la música de inteligencia artificial puedes tú reportar que la IA te genere algo inapropiado, o sea, prohibido. Entonces eso lo puedes reportar y ya viene ahí, porque se supone que es una regulación que tiene. También prohíbe los usos como manipulación subliminal, vigilancia masiva sin control y sistemas de puntuación social al estilo Black Mirror. O sea, que precisamente todo lo que para lo que está regulada, yo pienso que es lo que están haciendo. O sea, están utilizando todos estos algoritmos, inteligencias artificiales, robots y demás para controlarnos, para darnos pues sí, este tipo de manipulación subliminal, que muchos dicen que esa palabra realmente no debería como que existir o no hace lo que hace, porque se supone que subliminalmente no nos pueden ejercer ninguna idea, sino que debería ser directamente. Entonces otra dice que obliga a la transparencia de una inteligencia artificial cuando existe alto riesgo, como en la medicina, en la justicia, en la educación o en el transporte, que precisamente yo te decía ahorita que en estos autos que se manejan solos, en estos vehículos autónomos, ha existido muchos accidentes. Por ejemplo, uno de los más famosos, más recientes, fue ese donde una persona pues desgraciadamente pierde la vida, se incendia el coche adentro y el carro no fue capaz de abrir la puerta porque se cortaron sus comunicaciones, sus circuitos, y pues la persona, ¿cómo abría la puerta si ya ni siquiera el carro ya no tiene la manija para abrir la puerta? Entonces no le respondió el carro y perdió la vida ahí adentro. Y hay otro caso muy famoso de creo que era un Uber, de esos que se manejan solos, que por cierto como que detuvieron todo ese proyecto, y este auto atropella a una mujer que va en bicicleta porque era de noche
y dice que el carro la detectó, fíjate nada más, detectó que había una persona frente a él 1.2 segundos antes de impactar con la persona. Apenas 1.2 segundos la detectó antes. Y se supone que es algo súper seguro y es una tecnología que ya andaba en las calles. O sea, más de 1 tonelada de peso en llantas y a unos 80 kilómetros por hora. O sea, imagínate lo letal que es eso y lo fatal que fue precisamente. Y se supone que después de averiguar todo lo que pasó y que hicieron sus exámenes, dicen que el auto metió el freno apenas 0,2 segundos antes de impactar. O sea que no tuvo ni tiempo y haz de cuenta que le cayó con todo el peso a esta mujer. Y fue algo pues fatal. Entonces todo este tipo de cosas han sucedido y la gente realmente no se da cuenta que la tecnología también tiene ese lado de alto riesgo y que se supone que está regulado para eso, y se supone que esto es en Europa. Y por ejemplo de la justicia, yo estaba escuchando que los abogados, porque ustedes deben de saber que ya mucha gente también consulta, así como consultas en Google y le dices, me duele la garganta que tengo, y te dice Google, tienes cáncer, te vas a morir en 2 semanas. Y luego andas bien espantado, ¿verdad? Porque el Google te dijo que tenías cáncer. Entonces, mucha gente utiliza las inteligencias artificiales para platicar. Yo te platiqué de un caso de un muchachito que también se salió solito del lobby porque usó a la inteligencia artificial como un consejero, lo utilizó como un psicólogo. Entonces este muchachito pues cayó en depresión, no buscó ayuda profesional, no buscó ayuda de sus padres ni de nadie, y pues se termina autosaliendo del lobby, ¿verdad? Y toma esa decisión porque su depresión era mucha y se refugió totalmente en la inteligencia artificial, porque lo que quería a lo mejor era comprensión y compañía. Y por ejemplo escuché de un caso también de unos abogados, de una firma de abogados muy importante que estaba ya creando su propia aplicación con inteligencia artificial. Y básicamente te digo, la inteligencia artificial está diseñada para replicar datos, información, y por eso yo te decía que en un momento nos dieron la inteligencia artificial gratis. ¿Para qué? Para que nosotros mismos la alimentáramos. Entonces mucha gente estuvo con esas aplicaciones gratis de inteligencia artificial, estuvo alimentando miles y millones de personas alimentando una inteligencia artificial para que fuera recabando datos. Y eran datos y datos y datos del comportamiento humano, de pensamientos, de las preguntas más estúpidas que le puedes tú hacer a una inteligencia artificial probablemente. Y todo eso fue un conocimiento que ahora tiene una inteligencia artificial y por eso funciona como funciona. Pero incluso la inteligencia artificial te da allí una advertencia que se puede llegar a equivocar. Entonces este tipo de regulaciones en donde existe alto riesgo en medicina, en justicia, en educación y transporte, yo esta noticia que veía de los abogados me impresionó mucho, porque decía que ellos están creando su aplicación y están recaudando todos los datos y los están introduciendo a esta inteligencia artificial de los datos de los casos que han ganado, los casos que han perdido, los casos difíciles, los casos más extraños, de tal manera que pueda llegar a un punto en el que existe una aplicación que tú puedas poner a lo mejor una bocinita con micrófono al lado del que quieres defender, y escucha el juez, a ver abogado, dígame cómo se declara su cliente, y la bocina le va a responder, se declara inocente, pero está acusado de esto, sí, pero, y va a empezar solita a articular con toda la información que tiene de tantos casos a través de los años. Así como ahorita se han digitalizado todos estos casos y a lo mejor muchos los podemos encontrar en Google, es bien interesante cómo va la inteligencia artificial. Para mí, así me imagino que va a ser en unos 20 o 30 años que vamos a vivir, porque también he visto películas y series así. Por ejemplo, hay una serie que se llama Alter Carbon, se llama. En esta serie lo que pasa es que los detectives de la policía
tienen un dispositivo ya. Todas las personas tienen un dispositivo en ellas que tú puedes ver que, a ver, creo que no se llamaba altercar, bueno, sí, no sé, a lo mejor sí o no. El chiste es que tienen un dispositivo que te permite saber, le permite saber a la policía quién va a cometer un crimen antes de que lo cometa, y de esa manera obviamente prevén que personas mueran, o que le roben a alguien, o qué sé yo, ¿verdad? No quiero mencionar muchas cosas porque ya sabes, el YouTube, muy feo que es, muy feo de modos. Entonces, pienso que en un futuro puede llegar a ser así, como en esa serie. Que imagínate que toda la gente tenga un dispositivo ya en su mente y esté conectado, porque se supone que esto era de uso exclusivo para la policía. No es como que todos pueden ver qué es lo que va a pasar, pero la policía sí podía ver. Entonces iban y te arrestaban y tú así como que, pues ¿qué hice? No hiciste nada, pero vas a hacer algo. Entonces todo es ciencia ficción, pero ¿cuántas películas no han mencionado ahorita que llegaron a ser ciencia ficción y se han convertido el día de hoy en nuestra realidad? Entonces sí está muy 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 denso todo este tema, y yo no sé qué tan dependientes vamos a ser de la tecnología en un futuro, porque estamos viendo precisamente vistazos de cómo es, como decías tú ahorita, vital para nosotros la tecnología. Entonces en un futuro pienso que sí va a estar muy avanzado todo a nivel, no solamente médico, a nivel de las leyes, en todos los espectros de la sociedad. Es increíble ver cómo una persona que perdió ambas manos le pone las manos de una persona difunta, y después él es capaz de mover esos dedos, de utilizar esas manos. Pero es más impactante ver el trasplante de cara, el de rostro, que de cabeza. bien, o sea, no, es bien feo eso. Y de hecho en uno de los, es que estoy viendo la serie de Expedientes Secretos X, y en uno de los episodios, como también de 1996, hace 29 años, se estaba hablando de los rusos precisamente, y hay un video bien escalofriante, bien creepy ahí en YouTube, del trasplante de cabeza de un mono, de un chimpancé chiquitito, de un monito araña o algo así, o no sé si era un orangután, no sé, de un chango pues, Sí, sí, un chango, y está la cabeza ahí, nada más la pura cabeza, con bastantes cables, y se ve tan espeluznante cómo se mueve y todo, y cómo parpadea. Y finalmente en los Expedientes Secretos X hicieron alusión a todo este tema que se supone que es algo prohibido, ¿verdad? En ese entonces, estamos hablando de hace 29 años, casi 30 años, gente. Entonces es te digo, bien interesante ver cómo esa tecnología ya pudo haber estado al mando de muchos. Y fíjate, aquí entramos, y luego vamos a hablar, yo creo, Morris, de teorías conspirativas, porque imagínate todos estos artistas que se rumora que según perdieron la vida, Juan Gabriel, el Michael Jackson, desde Pedro Infante hace mucho, que supuestamente pagan por fingir su muerte, y se van y se retiran y se van allá a una isla a vivir con las mazmorras. Entonces fíjate cómo una persona, un criminal de alto perfil, que se haya robado millones y millones y millones, y tenga, porque no es tan caro, un trasplante de cara no es tan caro. De hecho lo cubren muchos seguros y muchas fundaciones lo cubren hoy en día, pero me refiero a que no es algo impagable. A lo mejor tú y yo no lo podemos pagar, pero está ya disponible, cada vez es más común. Pero imagínate que alguien de perfil alto comete un crimen, un político, por ejemplo, vamos a hablar de Donald Trump, y que de repente ya lo quieren agarrar, y de repente él va y se hace una cirugía ya porque él quiso, y se cambia el rostro, y ya luego nadie lo reconoce. O sea, son cositas de ciencia ficción que podemos llegar a ver muy pronto, y podemos llegar a enterarnos muy pronto de que eso fue una realidad, y que ya ha superado a la realidad
la ficción. Entonces, muy bien, barras. Eso sería todo de nuestra parte. Suscríbanse, denle like y compártelo con tus familiares, amigos y desconocidos. ¿No? Muy bien, barras. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Y recuerden que al final la tecnología no solo cambia lo que hacemos, también cambia lo que somos. ¿Estamos listos para ese futuro?